Hola, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad veremos el teorema de Torricelli y realizaremos un ejemplo numérico para poder entender el concepto. En este teorema vamos a hacer el siguiente ejemplo práctico en el cual tenemos un recipiente que está sometido a presión atmosférica. Tiene un líquido que en este caso es agua y he realizado un orificio a nuestro recipiente de tal forma que en un instante del tiempo quitaré la restricción para que el fluido empiece a descender y a salir por ese agujero y ver el comportamiento entonces de ese flujo a través del orificio. Ahí vemos cómo sale ese chorro, empieza a salir el líquido a una velocidad v y el nivel del agua empieza a descender. Entonces el teorema de Torricelli se basa en lo siguiente. Ese recipiente que estaba sometido a una presión atmosférica, lo que voy a hacer es aplicar el principio de energía entre el nivel de referencia de la superficie que está a nivel atmosférica y el punto por donde nuestro líquido va a salir del recipiente. Tendré entonces dos alturas. Dos puntos para el control del volumen que está saliendo por este punto. Entonces voy a tener el punto 1 de control va a ser aquí en la superficie y el punto 2 va a ser aquí en la salida del líquido de nuestro recipiente. Entonces, si aplico energía entre un punto 1 y un punto 2, voy a obtener la siguiente expresión. Y entonces tendré la carga de presión en el punto 1, la carga de elevación y la carga de velocidad del punto 1 es igual a la carga de presión del punto 2 más la carga de elevación del punto 2 y la carga de velocidad del punto 2. Como sabemos, esta área de este tanque en este ejercicio, bueno, es tan grande que la velocidad al descender esa lámina de agua, como lo veíamos en el video, que a medida que pasaba el tiempo esta lámina empezaba a descender, pues como en este caso se supone que tenemos un área tan grande que ese descenso es poco perceptible, la velocidad tiene un valor pequeño y al reemplazar ese valor pequeño que está al cuadrado se va a hacer aún más pequeño. Por lo tanto, la velocidad en el punto 1 la vamos a despreciar y la vamos a poner como 0. El estar sometida a la presión atmosférica, nuestra presión en ese punto va a ser 0 y la presión y la carga de elevación pues va a tener un valor que si en este caso definimos que del punto 1 al punto 2 hay una altura h, vamos a definir que Z1 tiene un valor de h. La presión en el punto 2 al estar aquí en contacto con la atmósfera vamos a decir que tiene un valor de 0 y el nivel de la carga de elevación que está en el nivel de referencia que hemos tomado va a tener entonces un valor de 0 por estar ahí. Y la velocidad al cuadrado sobre 12 es un dato desconocido que vamos a calcular. Si despejamos entonces esta ecuación y quitamos los términos que ya no corresponden, tenemos que entonces del lado derecho de la ecuación, del lado izquierdo nos va a quedar la carga de elevación 1 menos la carga de elevación 2. Y esto va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre 2g. Pero sabemos que z1 menos z2 nos da un valor de h. Entonces, si definimos esto y seguimos reemplazando y despejando la velocidad en términos de que nos quede la gravedad del otro lado, vamos a tener que z1 menos z2 va a ser igual a 2 por g por h, perdón, 2 por g donde g es el valor de la gravedad. Para despejar la velocidad, entonces saco la raíz cuadrada y me quedaría que z1 menos z2 es igual a h, que hemos definido un valor de una altura entre los puntos 1 y 2. Eso por la aceleración de la gravedad, por dos veces la gravedad, y tendría esta ecuación o esta expresión matemática, la cual se conoce como el teorema de Torricelli, y nos permite calcular la velocidad en la salida de un orificio de un tanque. Y esta fórmula entonces nos expresa que la velocidad está asociada a la altura de dicho tanque. Y como veíamos en el video, entre más caudal, entre más alta estuviera esta lámina de agua, la velocidad del elemento fluido va a ser mayor toda vez que este es directamente proporcional
a la altura. Entonces el teorema de Torricelli se fundamenta en esta expresión matemática para calcular la velocidad en la de salida del agua por un orificio y que depende de la altura de dicho tanque. Y esto es lo que hemos visto por el teorema de Torricelli. Ahora hablemos de un ejemplo práctico. Nos dicen, calcule la velocidad del flujo a la salida de la tobera para una profundidad h de 3 metros. Si sabemos entonces que la expresión de Torricelli nos permite calcular la velocidad de ese fluido cuando sale por la tobera y la ecuación es, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de h, que es la altura entre el punto 1 de análisis al punto donde está la tobera o la salida de ese orificio, tenemos que, si el ejercicio nos dice que tenemos una altura de 3 metros, entonces la raíz cuadrada de 3 por 2 veces el valor de la gravedad nos da una velocidad de 7.67 y de esta manera muy práctica, aplicando el teorema de Torricelli, podemos calcular la velocidad de ese elemento de fluido que está dentro de ese tanque saliendo por este agujero que está acá. El caudal va a estar en función, si quisiéramos calcular ese caudal, en función pues del área que tengamos de salida de esa tobera. Entonces esta puede ser otra variable que se puede calcular si deseáramos llegar a ese cálculo. Espero que este video les haya gustado. Cualquier inquietud me lo pueden dejar en los comentarios.